Centrándonos en los riesgos relativos a la ciberseguridad en la empresa, Andalucía es Digital publicó en su blog una relación de riesgos que afectan a la seguridad en la empresa. Es necesario indicar previamente que el 80% de los fallos que se generan en las empresas y que comprometen la seguridad de las mismas son humanos, de forma directa o indirecta. Veamos cuáles son los factores de riesgo en las empresas. Uso de dispositivos externos en los equipos de la empresa. Los dispositivos de memoria externa USB son un elemento que puede suponer un riesgo, ya que se utilizan con frecuencia, ya sea porque un empleado lo lleve desde casa o que se utilicen entre los diferentes empleados de un departamento. Es posible que no se hayan analizado previamente para prevenir la entrada de malware en los sistemas informáticos de la empresa. Uso de redes sociales en los equipos de la empresa. Otro de los comportamientos cotidianos de los empleados que puede poner en riesgo la ciberseguridad de la empresa es el acceso a los perfiles sociales. Actualmente se estima en un 85% de los internautas entre 16 y 65 años utilizan redes sociales, lo que supone para las empresas un evidente riesgo para la seguridad de la información. Por ejemplo, la publicación de imágenes o información relativa al día del trabajo muy habitual en algunos empleados puede ofrecer valiosas pistas a los ciberdelincuentes. Mal uso dispositivos móviles corporativos. Los dispositivos móviles, smartphones, tablets, se han convertido en una de las puertas de entrada más importantes para los ciberdelincuentes. Hoy en día es posible visualizar el correo electrónico de la empresa desde un smartphone, conectarse a la red corporativa, utilizar los servicios de mensajería instantánea y compartir archivos. Todos estos servicios pueden provocar poner al alcance de hackers datos sensibles de la empresa, clientes o proveedores, amén del acceso a las claves y datos almacenados. Ausentarse sin bloquear equipos o cerrar sesión. Habitualmente el empleado puede hacer una pausa para desayunar o ausentarse momentáneamente de su puesto de trabajo. Si no se tienen las medidas de seguridad configuradas correctamente, por ejemplo con sistemas de bloqueo, cualquiera puede visualizar datos y publicarlos, lo que supone un riesgo en la seguridad de la empresa. Descarga sin control desde correos personales o corporativos. El correo electrónico sigue siendo la principal puerta de entrada para las amenazas a la ciberseguridad de la empresa. Es extremadamente recomendable no acceder al correo personal en el ordenador corporativo, pero tanto si se hace como si se accede al mail corporativo, cualquier descarga de archivos debe ir acompañada del correspondiente análisis de seguridad del software corporativo configurado para tal efecto o de las opciones gratuitas que hoy en día existen en la red. Subir archivos a la nube sin cifrar. Antes te hemos indicado que la nube es una buena opción para evitar el uso de dispositivos externos que pueden estar infectados y poner en riesgo la ciberseguridad de la empresa. Supone un avance en el trabajo colaborativo, pero tanto si los servicios de cloud que se utilizan son gratuitos como si son corporativos, cualquier información sensible o que contenga datos de la empresa o de los clientes debe contar con las medidas mínimas de precaución, entre las que se incluye el cifrado de las carpetas que los contienen. Mala o nula gestión de contraseñas y de permisos y roles. En este punto la responsabilidad es compartida entre empresarios y empleados. Los permisos para el acceso a determinados documentos o para la descarga de programas no pueden estar al alcance de todos y usarse sin control, dado que suponen un riesgo para la seguridad de la información. Una de las asignaturas pendientes en materia de ciberseguridad de las empresas es establecer mecanismos de control de acceso para los empleados que deben evitar el uso de contraseñas como la de administrador para acceder a programas o correos. Copias de seguridad antiguas o ausencia de las mismas. La copia de seguridad se ha convertido en una de las tareas básicas para cualquier empleado y debe ser una práctica habitual en el día a día de la empresa. El trabajo diario y los datos de los clientes, así como la información que se almacena en los dispositivos móviles, debe ser salvado a diario en zona segura y cifrada para evitar la pérdida total de los datos en caso de incidente informático. A menudo las empresas no contienen versiones actualizadas
actualizadas de sus copias de seguridad, lo que igualmente indica un posible y potencial riesgo ante un fallo eléctrico o un error de software. Envío de correos masivos a clientes. El denominado mailing puede ser para una campaña de marketing o una comunicación para varios usuarios, pero al mismo tiempo supone otro de los factores de riesgo para la seguridad de la información en la empresa. En muchas ocasiones se envían mails en los que figuran los correos de una lista abierta de clientes, proveedores o los mismos empleados, lo que compromete la privacidad de los datos. Hay que indicar que una de las prioridades de la empresa es mantener la privacidad de sus datos. No informar de incidentes o problemas con los equipos. Cuando existe un fallo, bien a nivel de hardware o software, si no se comunica al responsable con celeridad por motivos diversos como falta de información acerca de las consecuencias posteriores, puede suponer un riesgo en la seguridad, dado que dicho error o fallo puede exponer los datos. Por ejemplo, es posible que en un equipo informático aparezca un mensaje o advertencia indicando la existencia de un malware. Dicho malware puede recoger información sensible de la empresa. Uso inadecuado del software a disposición del empleado. Los empleados utilizan software que ha sido suministrado por los responsables TIC de la empresa, por ejemplo, navegadores web, compresores de archivos, sistemas de gestión ERP o CRM. Si el empleado utiliza inadecuadamente algún tipo de software o no tiene el control de seguridad idóneo, puede suponer un riesgo en cuanto a mensajes de publicidad, malwares o la ausencia de protocolos de seguridad en webs. La obligación de mantener confidencialidad en relación con cualquier información a la que el empleado tenga acceso durante su trabajo en la empresa. Este criterio se debe aplicar tanto a información confidencial como a datos de carácter personal y debe ir acompañado de un compromiso de confidencialidad. En el contrato que se establece entre empresario y trabajador se establece el nivel de confidencialidad para evitar la fuga de información que pueda afectar a la empresa. Por ejemplo, no es recomendable publicar información sobre clientes o proyectos en las redes sociales o información relativa a informes internos, estadísticas y ventas, costes de productos. Protección de datos. Incidiendo en el anterior apartado, es necesario asegurarse de proteger adecuadamente los datos y cumplir con la legislación española sobre protección de datos, LOPD, y regulaciones de ámbito europeo, como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, GDPR, por sus siglas inglesas. Aparte de asegurarse de que necesita los datos recogidos y de que los recoge y usa legalmente, el empleado debe conocer estos temas importantes. Una definición de qué tipo de información debe ser protegida con ejemplos. Cómo eliminar los datos cuando ya no son necesarios. La necesidad de cifrar todos los datos confidenciales tanto en reposo como durante las comunicaciones en red. La necesidad de etiquetar los datos de acuerdo a su sensibilidad. Protocolos y documentación necesaria para compartir los datos. La importancia de realizar copias de seguridad de los datos críticos, encriptados y protegidos por contraseñas en 2 o más lugares. Animar al personal a hablar sobre estos temas con el responsable de protección de datos en caso de duda. La obligación de notificar de cualquier incidente de seguridad relacionado con el puesto de trabajo, ya sea en la propia empresa o en el exterior. El tiempo medio que tarda una empresa en descubrir un hackeo es de 8 meses y normalmente es descubierto por alguien ajeno a la empresa de la víctima. Lamentablemente, muchas veces hay alguien de la propia empresa que intuye el problema de seguridad mucho antes de que el equipo oficial que debería reaccionar sea consciente.
El mantra "si ve algo, diga algo" se aplica tanto al mundo digital como al mundo real. Debe explicar a todos los empleados cómo reconocer e informar sobre los incidentes de seguridad. Debería crear un ambiente en que el personal no teme informar sobre algo que no parece correcto. Concretamente, el empleado dará aviso de las siguientes situaciones: alertas o mensajes de virus, malware generadas por el software de seguridad instalado en la empresa. Llamadas sospechosas recibidas pidiendo información sensible o en líneas generales cualquier comunicación no autorizada en la que se solicite información sensible. Correos electrónicos con malware incluido, aunque provengan de emails reconocidos, incluso de empleados de la propia empresa. Pérdida de dispositivos móviles, portátiles, smartphones o tablets y dispositivos externos de almacenamiento, USB, memorias SD, CD, DVD, etc. Dada la trascendencia que dicha pérdida puede suponer en cuanto a robo de información contenida en los dispositivos. Borrado accidental de archivos en el puesto de trabajo. La concienciación en este sentido es vital para poder recuperar a tiempo la información dañada o borrada. Modificación de los datos y registros de forma incluidos en las aplicaciones corporativas, siempre que contengan información denominada crítica por parte de la empresa. Comportamientos anómalos de los sistemas de información. Descubrimiento de información que no esté situada en la ubicación adecuada, una mala gestión de la información o de las carpetas donde se debe encontrar la misma puede suponer la visualización por parte de personas no autorizadas. Evidencia o sospecha de acceso físico o de personal no autorizado a áreas de acceso restringido, CPD, despachos, almacenes. Evidencia o sospecha de accesos no autorizados tanto a dispositivos informáticos, portátiles, recursos como impresoras, servidores, tablets de la empresa, como en líneas generales a información confidencial por parte de terceros. La prohibición de publicar o compartir contraseñas. Las claves son elementos confidenciales y deben permanecer en secreto, ya que sólo así se puede garantizar la confidencialidad y trazabilidad de las acciones. Por tanto, no deben compartirse ni apuntarse en documentos ni en cualquier otro tipo de soporte. La necesidad de acceder al equipo de un compañero para poder seguir con su trabajo cuando éste se encuentre ausente puede solucionarse con medidas alternativas. Utilización de repositorios de información departamentales compartidos. Prohibición de almacenar información en los equipos personales. La obligación de bloquear la sesión al ausentarse del puesto de trabajo. A lo largo de este módulo hemos incidido en la necesidad de, ante la posible ausencia del empleado, proteger con contraseña y bloquear el dispositivo utilizado. Hay que indicar que dejar un equipo sin protección durante una ausencia, por muy corta que sea, es equiparable a no utilizar contraseña de acceso. Debe enseñarse al usuario cómo puede bloquear su equipo de manera sencilla. Asimismo, debemos indicar al empleado que debe apagar su equipo al acabar la jornada laboral. Además, deberemos establecer las políticas de seguridad técnicas adecuadas para que el bloqueo del puesto de trabajo se realice de manera automática tras un tiempo prudencial sin actividad en el equipo. También se pueden establecer medidas para que se apaguen automáticamente los equipos cuando finalice la jornada laboral. Uso aceptable y aceptado de los dispositivos informáticos corporativos. Los usuarios, de forma general, conforme reciben los dispositivos a utilizar en la empresa, lo usan sin mediar información detallada acerca de cómo utilizarlos. La empresa debe explicar detalladamente qué es aceptable y qué no cuando se usa ese dispositivo de empresa. Sentar a todos los empleados periódicamente para insistir en la necesidad de leer y aceptar las políticas de uso. También proporciona apoyo legal en caso de que un empleado se salte las reglas. Como ejemplo de políticas de uso podemos indicar los términos siguientes. Los dispositivos de la empresa son propiedad exclusiva de ella. La compañía es la única que puede asignar, retirar y determinar
el control sobre esos dispositivos. No se puede esperar privacidad al usar un dispositivo propiedad de la empresa. Esta puede leer los correos electrónicos y otras comunicaciones del empleado sin previo aviso. No está permitido realizar actividades ilegales o poco éticas en dichos dispositivos. La empresa puede desactivar o restaurar las contraseñas creadas por el usuario sin previo aviso. El uso personal está permitido siempre y cuando no sea excesivo según lo determinado por la empresa y no viole las normas anteriores. El incumplimiento de este acuerdo de uso aceptable puede dar lugar a acciones adversas, incluyendo la retirada del dispositivo o incluso el despido. Limitación en el uso de servicios de almacenamiento online. Nos referimos evidentemente a la archiconocida nube o cloud, si bien son fundamentales en la gestión actual de la información contenida en la empresa y poder utilizar tanto el almacenamiento como las aplicaciones relativas a la productividad en la nube, es necesario tomar ciertas medidas y precauciones. Para hacer un uso seguro de este tipo de servicios debemos tomar una serie de precauciones como son: añadir perfiles de usuarios exclusivos corporativos para el manejo de la información. No utilizar con fines privados los perfiles de usuarios exclusivos corporativos. Utilizar algún mecanismo de cifrado antes de subir la información de la organización siempre que no se trate de información pública. La utilización de los servicios cloud con la autorización del departamento adecuado, normalmente el responsable informático de la empresa. Realizar uso de entornos cloud únicamente corporativos, no utilizar las denominadas nubes particulares como Google Drive o Dropbox si no están debidamente autorizadas por la empresa. Realizar un uso adecuado de los medios de almacenamiento extraíble. La utilización de pendrives y discos duros externos es una práctica habitual que conlleva un alto riesgo de pérdida, daño físico y robo de información. Para no utilizar en exceso este tipo de dispositivos, hay mecanismos que enumeramos a continuación. Repositorios comunes en la empresa destinados al intercambio de información. Acceso remoto desde fuera de la oficina. Esto implica conexiones privadas, VPN, cifradas y seguras, evitando el manejo de dispositivos externos. Utilización de entornos cloud, como ya hemos mencionado anteriormente. Con estas medidas podemos garantizar la seguridad de la información. Si resulta completamente necesaria la utilización de este tipo de dispositivos, podemos recomendar al empleado: cifrado de la información contenida para impedir el acceso a la información si se extraviara el dispositivo. Acceso a los dispositivos con los mecanismos más actuales y seguros, como el acceso biométrico, huella digital o acceso con contraseñas robustas. Deshabilitar por defecto los puertos USB y habilitarlos en aquel personal que necesite dicha funcionalidad de manera periódica o gestione ficheros de gran tamaño, comercial, marketing, etc. Prohibición de la personalización relativa a la configuración e instalación de aplicaciones no autorizadas. Es negativa para la seguridad del equipo y, por tanto, de la información contenida en la empresa la modificación de la configuración, dado que puede afectar a los niveles de seguridad implantados. Asimismo, es necesario concienciar al empleado la importancia de no instalar aplicaciones no autorizadas, como las consabidas aplicaciones P2P, destinadas a descarga, aplicaciones de entretenimiento o juegos. Aunque en los ordenadores de sobremesa esta medida es sencilla de aplicar, puede ser más difícil aplicarla en smartphones, tabletas e incluso portátiles. Hay que indicar que parte de las aplicaciones para smartphones, también llamadas apps, permiten la entrada de software malicioso en la red corporativa. En caso de ser necesaria la instalación de una aplicación o modificar la configuración original del equipo, esta debe ser solicitada al personal de informática. La obligación de guardar la documentación de trabajo al ausentarse del puesto de trabajo y al terminar la jornada laboral.
Es habitual encontrar en la mesa de trabajo información de las últimas acciones realizadas por el empleado, lo que supone una ausencia de privacidad de la información y, por tanto, un riesgo. Toda la documentación que se haya gestionado durante el día debe guardarse de manera adecuada durante ausencias prolongadas. Esta técnica se denomina política de mesas limpias. Es relevante e importante llevar escrupulosamente a cabo esta técnica si se utilizan espacios compartidos con otras empresas, como pueden ser los espacios de coworking. Con esta medida evitamos la observación y el conocimiento de información que puede comprometer a la empresa. Una política de mesas limpias requiere que el puesto de trabajo esté limpio y ordenado. La documentación que no se utilice en un momento determinado debe estar guardada correctamente en la ubicación adecuada, especialmente cuando dejamos nuestro puesto de trabajo y al finalizar la jornada. No haya usuarios ni contraseñas accesibles en el puesto de trabajo como las anotadas en papeles, POS-it o similares. La obligación de destruir la documentación mediante mecanismos seguros, bien por medio de una empresa que gestione la destrucción de forma segura o en la propia empresa. Es necesario disponer para eliminar la información que sea sensible y obsoleta. Hay que mencionar la necesidad, en este caso, de mantener por ley durante un periodo de 5 años la documentación administrativa. Por otro lado, los empleados deben conocer los riesgos que, derivados de la utilización de papeleras comunes para ciertos documentos sensibles como datos personales, información financiera, etc. La obligación de no abandonar documentación en las impresoras o escáneres. Es frecuente que un usuario envíe un documento a la impresora y lo recoja más tarde, o que lo imprima a través de la impresora de otro departamento por cuestiones técnicas, mayor calidad o funcionalidades especiales, impresión en color, tamaño A3, etc. Durante ese tiempo, la documentación permanece a disposición de otros usuarios que pueden recogerla accidental o intencionadamente. Normativa de utilización de Internet y el correo electrónico corporativo. Es necesario informar a los empleados acerca de las normas que regulan las condiciones y circunstancias en que se deba utilizar Internet y el correo corporativo, al igual que las acciones y sanciones que se deben tomar por el uso indebido. La mayoría de las amenazas digitales empiezan con un correo electrónico no solicitado que contiene un archivo adjunto o un enlace malintencionado que se pide al destinatario que abra. Por eso es importante definir cuáles son los consejos y normas en este sentido para los empleados. Las mejores prácticas para el manejo de correos electrónicos deberían incluir sospechar de los correos electrónicos inesperados, no hacer clic en archivos adjuntos que no esperaban, llamar en primer lugar al remitente para confirmar la fuente, no activar contenido activo en los correos electrónicos de fuentes no fiables, informar de los correos electrónicos sospechosos al responsable de la seguridad informática de la empresa, no responder a todos en los correos electrónicos con muchos destinatarios. En cuanto al uso del navegador, los empleados, además de saber utilizar Internet de manera segura, deben utilizar una serie de normas en su navegación como asegurarse de que el navegador tenga todos los parches necesarios para evitar vulnerabilidades de seguridad críticas, no instalar complementos innecesarios sin la aprobación del responsable de seguridad informática, no ejecutar archivos inesperados, verificar la legitimidad de las URL de los dominios, por ejemplo, con el protocolo SSL de las URL con HTTPS. Normativa de utilización de dispositivos personales o BYOD, Brian Your Own Device. En la actualidad es común que los empleados utilicen y conecten sus dispositivos personales, portátiles, smartphones, tabletas, a las redes corporativas desde su casa, la propia oficina o cualquier otro lugar, permitiéndose el uso mixto de estos dispositivos con los de uso corporativo. El uso corporativo de estos dispositivos puede suponer riesgos importantes para la seguridad que hay que tener en cuenta. La principal medida de seguridad es la de involucrar y concienciar al usuario del
correcto uso de estos dispositivos. Los usuarios deben saber que aquellos dispositivos personales utilizados para acceder a recursos corporativos pueden requerir el uso de configuraciones de seguridad específicas y adaptarse a medidas de seguridad dictadas por la organización.